Yo soy la maestra Flor, doy la materia de lectura aquí en la unidad Mochis, en el sistema escolarizado que se maneja aquí. Aquí los alumnos vienen una vez a la semana y trabajamos de la misma manera, de manera virtual también, con una plataforma que se llama Edmodo. Entonces, sus actividades ya están programadas por ahí. El propósito de la materia de lectura es que ustedes aprendan estrategias de lectura que les permitan tener un proceso de lectura un poco más rápido y poder comprender más rápido lo que se nos está solicitando, porque estamos en una modalidad virtual en la que el maestro nos deja la tarea, nosotros la tenemos que hacer y para hacerla implica leer. Leer es lo básico que estamos haciendo ahorita para poder entregar los trabajos que se nos están pidiendo. Entonces, eso es lo que viene en el libro. Ustedes ya lo vieron por ahí. El libro se llama Aprender a pensar escribiendo bien. Si se van ahí a la página, en la parte donde estamos en... Permítame tantito. Donde está la bibliografía, ahí aparece el archivo en PDF del libro de Aprender a pensar leyendo bien. ¿Sí lo pudieron ver ahí o lo tuvieron que descargar por su cuenta? Pues creo que a mí me lo pasaron por WhatsApp. Sí, el archivo está en PDF, es un libro que está completo. Las autoras del libro son Yolanda Argudín y María Luna. El libro tiene 4 capítulos. El primero es lectura de exploración, el segundo es lectura crítica, el tercero es el vocabulario, el cuarto es lectura de comprensión. Del primer capítulo nosotros lo que leímos, lo que nos dimos cuenta en la lectura fue que en el capítulo 1 se nos dice que para empezar a leer cualquier cosa que se vaya a leer necesitamos tener un propósito de lectura para que el proceso de lectura sea un poco más fácil y que yo pueda saber a qué voy. Si antes de leer sé que voy a buscar autores, que voy a buscar fechas, que voy a buscar cifras, para mí el proceso va a ser más fácil porque ya sé qué es lo que voy a buscar, ya tengo un propósito. En cambio, si leo solamente por leer, pues no sé qué es lo que estoy buscando y no voy a hacer las cosas como se me pide. Y nos vamos acá a la plataforma en donde dice programación del curso, en un espacio azulito dice bibliografía. ¿Todos están por ahí? Sí. Ahí en la bibliografía, al final, aparece el libro en archivo PDF, Aprender a pensar leyendo bien. Si le damos clic encima del nombre, lo que va a empezar es a descargarse en la parte inferior, y ahí lo vamos a poder ver. El libro aparece como una copia, entonces la primera hojita aparece en negro. Esta hojita es de color moradito con azul en su versión original. Si nos vamos para acá, para abajito, aparece el índice y aquí están los 4 capítulos que les menciono, que es en lo que se divide el libro. Y abajito viene una nota para los profesores y viene una pequeña introducción. En la introducción se nos dice que la lectura es un proceso que seguimos, es un proceso que hacemos todo el tiempo, porque la mayoría del tiempo estamos leyendo. Leemos las señales de tránsito, leemos la hora, podemos leer incluso los estados de ánimo de las personas que nos rodean al verlas, y que este proceso de lectura siempre lo aplicamos en nuestra vida diaria. Solamente que a veces cuando la lectura se vuelve una actividad de obligación porque tengo que hacer la tarea, de obligación porque tengo que contestar un examen, porque tengo que contestar un test, ahí es un poquito más difícil que se llegue a la comprensión, porque le antepongo a ese proceso la palabra obligación. Entonces, aquí también se nos dice en esta pequeña introducción que las estrategias que aquí se muestran en el libro son estrategias que nos permitirán tener procesos de lectura más completos, comprender mejor lo que leemos y también poder ser un poco, perdón, críticos en la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que no me quede con la primera información que encuentre, sino que pueda buscar más información. ¿Ok?
En el capítulo 1 aparece la lectura de exploración. En la lectura de exploración, lo que dice el capítulo 1 es que nosotros generemos objetivos de lectura y expectativas, es decir, imaginarnos lo que vamos a encontrar al momento de leer. De este capítulo 1, como actividad 1, en la plataforma está que ustedes hagan la lectura de un libro. En la actividad 1, si nos vamos a la actividad A, dice por ahí que van a elegir un libro de acuerdo a la carrera para iniciar un reporte de lectura que consiste en hacer un resumen de lo que leyeron. Esa era la primera actividad, que ustedes buscaran un libro que se relacione con la carrera y que lo leyeran para que hicieran un resumen del libro. Podía ser un libro digital, un libro impreso, que se relacionara solamente con la materia. Eso es lo que aparece como primera actividad de la unidad 1. ¿Hay dudas hasta aquí? No. Bien, al momento de leer, nosotros lo primero que hacemos es, primero que nada, leer el título del libro. Después de que leemos el título, siempre en la portada aparece el nombre del autor y una pequeña imagen de la editorial donde se imprimió el libro. Esos son los datos que siempre aparecen en la portada de un libro, ya sea un libro impreso o sea un libro digital. En la primera o segunda hoja del libro nosotros podemos encontrar los datos que complementan a la información del libro, como el lugar de publicación y la fecha de publicación, que son datos muy importantes que debemos de conocer para que cuando yo diga que leí un libro, tener por lo menos la idea de quién lo publicó y cuándo lo publicó, con el propósito de saber si es un autor conocido en el tema y si la fecha de publicación es una fecha actualizada. Obviamente que dependiendo del tema va a variar que sea actual o que no sea actual, porque si nosotros leemos un libro de historia, lo más importante es que sea un libro que se escribió en el momento histórico que se está desarrollando en el libro. Pero si queremos leer algo sobre medicina, si queremos leer algo sobre leyes actuales, pues tendríamos que consultar fuentes actuales. Entonces va a depender eso mucho del tema que elijamos en cuanto a fijarnos en la fecha de publicación. Además, los libros, como les decía, aquí en el libro de lectura podemos ver también que viene un pequeño índice. Con el índice yo puedo saber si tiene los temas que yo estoy buscando. Si yo me voy directamente al índice, puedo identificar que por ahí está el tema que yo esté buscando. Igual cada tema trae subtemas y a su vez traen ejemplos de los temas para que la información se complemente. Entonces, el primer capítulo, el propósito es de que ustedes exploren el libro, vean cómo está estructurado y se den cuenta que si a través de esa exploración yo puedo leerlo de manera completa. Porque ¿cuántas veces tardamos leyendo un libro, leyendo una nota, leyendo un artículo y al final nos damos cuenta que no tenía la información que estoy buscando? Entonces, en el capítulo 1 de lectura de exploración se da una estrategia para poder leer rápidamente. Y nos dice por ahí que lo primero que debemos de hacer es leer el título. ¿Para qué? Para saber si ese título se relaciona con lo que yo estoy buscando. Normalmente los textos en el primer párrafo tienen la información general de lo que va a tratar el texto. Entonces, si yo leo el primer párrafo completo, voy a tener una idea de lo que trata el texto. Y si voy leyendo la primera oración de todos los párrafos intermedios, voy a poder ir hilando las ideas sin leerlas completas. Y al final lo que tengo que hacer es leer el párrafo completo para saber a qué conclusiones llegar. Y así puedo saber si me es útil el texto o no me es útil, sin necesidad de leerlo completo. ¿Cómo? Leyendo el título, el primer párrafo completo, la primera oración de los párrafos intermedios, el último párrafo completo, porque ahí está la conclusión a lo que se llega con el tema, y saber si con lo que leí
está la información que yo estoy buscando. Si no es lo que estoy buscando, pues en pocos minutos pude saber si ese libro me va a servir o no, o si ese texto me va a servir o no, y buscar otro. En cambio, si pierdo toda la tarde leyendo un libro, pues va a ser un poco complicado volver a agarrar otro libro porque ya vamos a estar cansados. Entonces es importante echar mano de estas estrategias. Bien, aquí les estoy compartiendo lo que les estoy diciendo. Esta es la última página del primer capítulo del libro, donde aparece que debemos de ojear de manera general lo que les decía para conocer el título, el nombre del autor, cuándo lo publicó, cuál es el índice del libro, en qué bibliografía se sustenta, es decir, si el libro es cosecha del autor, solamente él lo escribió, o si echó mano de otras referencias para crear el libro que ustedes tienen. Y la estrategia que les mencionaba ahorita es esta que está acá abajito. ¿Cómo? Leer el título, el primer párrafo completo, porque ahí está la introducción del texto, la primera oración de los párrafos intermedios, porque ahí se encuentra la idea que se va a desarrollar en el texto, el último párrafo porque están las conclusiones, y al final voy a contrastar mis objetivos, es decir, voy a pensar qué es lo que estoy buscando en la lectura, y si eso es lo que estoy buscando, pues lo voy a leer de manera completa. ¿Ok? Ok. Eso es lo que aparece, eso es el propósito del primer capítulo. Después podemos irnos al siguiente capítulo, que es el capítulo 2 de lectura crítica. Este capítulo 2 se centra en que ustedes tengan una idea de cómo pueden de una u otra manera evaluar las fuentes que consultan, lo que leen, independientemente de que sea un libro, de que sea una revista, puede ser una página de internet, puede ser un periódico, puede ser una conferencia, cualquier cosa que ustedes puedan leer, qué elementos tengo que evaluar de ese texto para poder decir si es confiable, cuál es el propósito del autor y si ese texto me va a servir o no. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado por ahí los periódicos. En los periódicos siempre aparecen por ahí muchos artículos de opinión, ensayos, en la parte de editoriales. Y ahí es donde yo me doy cuenta cómo es que los líderes de opinión generan su propia opinión a través de lo que está sucediendo en el mundo. Hay muchos líderes de opinión como Joaquín López Dóriga, como Loret de Mola y otros, Denis Maker y otros periodistas que generan su propia crítica de lo que está sucediendo, sin ser criticón. La crítica es para construir y a través de lo que ya está establecido, yo dar mi opinión sobre lo que está establecido. Entonces, si criticamos de manera positiva, vamos a sumar, pero si somos criticones, pues vamos a restar. Y por ahí nos vamos a encontrar también algunos artículos que no son tan buenos, donde en vez de dar un punto de vista, pues en vez lo que están haciendo es pelear. El primer tema que vemos por ahí en la página, en el libro de Aprender a Pensar, es el de la fuente. Aquí nos dice la fuente, cómo es que yo puedo conocer la fuente de información. Tengo que saber cuál es el medio por el cual se está informando. Como les decía, si es un libro, si es un periódico, si es una revista. Tengo que saber quién lo escribió, si es autor conocido, si es un periódico reconocido, si es una editorial reconocida, para saber qué tan veraz y oportuna es esa información. Porque cuántas veces leemos notas, leemos libros sin darnos cuenta que la persona que lo escribió no tenía ni idea de lo que estaba, no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo porque no era una persona preparada en el tema. Entonces, eso habla acerca de la fuente, en evaluar quién está diciendo la información y dónde está la información para saber si es una información veraz. En esa misma parte de la fuente, nos podemos encontrar con libros, textos, notas que tienen la palabra anónimo. Normalmente estos textos son textos que de alguna u otra manera su contenido impacta de acuerdo al tema que se esté tratando, ya sea político o económico. Y las personas que lo escribieron lo que hacen es
ponerse un seudónimo o escudarse bajo la palabra anónimo para que no se conozca su identidad. Entonces, cuando un libro o una fuente que yo consulte tenga la palabra anónimo o un seudónimo, lo que yo voy a evaluar va a ser el lugar donde está publicada la información, si en la revista, en el periódico o el libro en sí, porque antes de imprimirse, antes de darse a conocer, tuvo que pasar por estándares de verificación de la información. Entonces, si está publicada la información es porque a lo mejor es veraz, es oportuna, pero la persona no quiere dar su nombre. Cuando nosotros analizamos la información, podemos identificar que la información se presenta de tres maneras. Aquí aparece un hecho, una inferencia y una opinión. ¿Qué es un hecho? Un razonamiento o argumentación que puede ser verificada a través de la experiencia o de la lógica. Es decir, cuando la información se puede comprobar, que hay investigaciones, que hay por ahí algún sondeo, que hay alguna encuesta que comprueba que la información fue real. Y una inferencia es una consecuencia que se obtiene de un hecho y que se basa de un razonamiento lógico. Una inferencia vendría siendo como una suposición de lo que está argumentado. Por aquí en el libro aparece un ejemplo de una inferencia. Cuando nosotros vemos que está nublado, ¿qué es lo que inferimos? Que va a llover. Entonces esas son las inferencias. Cuando escuchamos por ahí en las notas periodísticas que anda una tormenta tropical, ¿qué es lo que inferimos? Que se van a suspender las clases o que va a haber alguna situación así. Entonces, esa es una inferencia. Y otra forma en que presentan la información los autores es una opinión, cuando lo que se escribe en el texto y yo leo es algo que él escribió, que él lo piensa, independientemente de que ya haya algo escrito, él escribe su propia opinión. Y esas son las tres maneras de que presenta la información el autor: en hechos, en inferencias y en opiniones. Después de ello viene acerca del lenguaje y nos habla por aquí que el lenguaje es esa manera que nosotros tenemos de comunicarnos y que es una necesidad que tenemos los humanos de comunicarnos. Nosotros nos comunicamos de manera oral y de manera escrita, pero el lenguaje escrito se clasifica en tres tipos de lenguajes: el lenguaje objetivo, el lenguaje subjetivo y el lenguaje connotativo. Aquí nos dice, donde tengo el cursor, que el lenguaje objetivo se presenta cuando el autor no se deja llevar por los sentimientos. Y viene un ejemplo. En el año de 1985 hubo un terremoto en la Ciudad de México. Es decir, un lenguaje objetivo es un lenguaje directo que se dice lo que es y nada más. En cambio, un lenguaje subjetivo contiene el modo personal de sentir de la persona que está escribiendo. Por ejemplo, dice, mango dice asidero de instrumento de utensilio. Pero, por ejemplo, si nosotros pudiéramos traducir este ejemplo que viene del lenguaje objetivo, de que en el año de 1985 hubo un terremoto en la Ciudad de México, una persona que le dé su lenguaje subjetivo podría poner, desgraciadamente o lamentablemente, en el año de 1985, sufrieron un terremoto en la Ciudad de México que dejó miles de pérdidas de personas. El lenguaje subjetivo es cuando nosotros ponemos nuestro sentir. Y el lenguaje connotativo es la definición de las palabras en diccionarios. A eso se le llama denotación. Las palabras con las que nosotros nos comunicamos son palabras denotativas, tal cual están registradas en el diccionario. Pero las connotaciones son los tonos emocionales de una palabra, frase o oración que propician ciertos sentimientos en el lector. Las connotaciones vendrían siendo como los dobles sentidos que se utilizan. Por ejemplo, viene la palabra mango. Nosotros que sabemos que mango puede ser una fruta de un árbol frutal, que también puede ser el mango de un sartén, pero que también se le dice mango a una persona que es muy guapa atractivamente hablando. Entonces, ese es el lenguaje connotativo, cuando las palabras tienen un doble significado y en el texto aparece una oración que permite darle más de un significado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien.
Aquí vienen algunos ejercicios de lectura para poner en práctica lo que está, las estrategias que se están desarrollando. Abajito de eso viene el propósito del autor, que es otro tema del capítulo 2 de lectura crítica, donde nos dice que el propósito del autor se divide en tres, ya sea informar, instruir o persuadir. El propósito de informar se cumple cuando nosotros vemos información para conocer, cuando vemos libros de texto académicos, cuando vemos noticias, cuando cumplen el propósito de darnos una noticia y nosotros nos informamos. El propósito de instruir es el propósito que surge en los libros de texto que nos han formado desde la primaria, cuando traen información, pero a su vez traen textos traen ejercicios para que nosotros los respondamos. El propósito de instruir es que ustedes se enseñen lo que se está informando. Por ejemplo, este libro de texto que trae información y trae ejercicios para que practiquen la información que se está leyendo. Este podría ser un libro de texto y que nos tiene el propósito de instruirnos, porque además de darnos información, también nos da ejercicios para aplicar lo que viene en la información. Y el último propósito del autor al momento de escribir es el propósito de persuadir. El propósito de persuadir nosotros lo podemos ver en textos como ensayos, como artículos de opinión, en los cuales el autor expresa su opinión y a través de esa opinión trata de convencernos que nosotros pensemos igual que él. Esos son los propósitos persuasivos. Pero este propósito persuasivo también lo podemos ver en los anuncios publicitarios. Cuando vamos por la calle, cuando vamos manejando y que vemos un anuncio sobre una hamburguesa, sobre algún producto, que yo no tenía idea de comprarlo, pero porque lo vi, se mira bien bonito, se mira bien rico, lo compro. Ese es el propósito de persuadir, cuando nos convencen de hacer algo que nosotros no queríamos, pero lo leímos, lo vimos y nos convencieron. ¿Dudas hasta aquí? No. No. No, maestra. Bien. Después de eso, viene por aquí en el libro el objetivo, la intencionalidad del autor, que viene siendo lo mismo. Hay autores que tienen el propósito de informarnos, hay autores que tienen el propósito de instruirnos, o hay autores que tienen el propósito de persuadir. Voy a una lectura. Vale. Sí, vienen varias lecturas y vemos el tema de tono y motivo. El tema de tono y motivo es cuando nosotros ya le damos una interpretación oral al texto, cuando lo estamos leyendo. ¿Cómo es que nosotros a través de la interpretación, con el uso correcto de los signos de puntuación, puedo también identificar en qué tono está escrito el texto? Para esto yo tengo que saberle dar un sentido a los signos de puntuación, hacer las pausas de las comas, hacer la entonación de una pregunta, la entonación de un signo de admiración, para poder yo ir dándole una entonación correcta a lo que estoy leyendo. Porque si leo de corridito, sin hacer pausas en las comas, en los puntos, pues no le voy a tomar un tono al texto y no lo voy a poder comprender. Por eso es importante al momento de leer, nosotros leer respetando los signos de puntuación. Y hay muchos textos que por el género en el que están escritos, ya sabemos más o menos cuál es el tono. Si nosotros leemos una novela de terror, ya saber qué es el tono de suspenso. Si leemos un género sobre ciencia ficción, pues vamos a saber que es un tono emotivo, un tono alegre por conocer cosas nuevas o venideras en un futuro. Entonces va a depender también mucho del género que estemos leyendo para darle el tono. Después de esto nos vamos al otro tema que aparece por aquí, sobre el tema, la tesis o hipótesis. ¿Alguien de ustedes que me quiera comentar qué sabe o qué ha escuchado acerca de qué es la tesis? La tesis es una afirmación, ¿no? Muy bien, es una afirmación.
¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Es algo que tiene argumentos. Muy bien. Normalmente nosotros cuando escuchamos la palabra tesis la podemos relacionar a un producto que se hace en una investigación, un producto que se hace para obtener el grado de licenciado, obtener el grado de maestro, obtener el grado de investigación, de doctorado. La tesis como tal, nosotros la mayoría lo hemos escuchado así, es que va a ser la tesis o está haciendo la tesis. ¿Por qué? Porque es un producto de investigación. Y como bien decía la compañera, es una afirmación. En la tesis lo que se propone es buscar un tema, investigar un tema que yo afirmo que voy a encontrar una respuesta en el resultado de la investigación. Pero y para poder encontrar los resultados, como decía la otra compañera, se dan argumentos. ¿Por qué? Porque tengo que analizar una población, porque tengo que analizar temas y aplicar una técnica de investigación. Pero en un documento yo también puedo, al momento de leer, identificar qué es el tema, la tesis o la hipótesis. En un texto, normalmente el tema lo puedo identificar hasta el final. Ya que termino de leer el libro, ya que termino de leer el texto, puedo identificar el tema. ¿Por qué? Porque el tema es ese hilo que conduce la historia y que yo puedo reflexionar ya que terminé de leerlo. Aquí en el libro viene un ejemplo sobre el libro de Caperucita Roja. El título es Caperucita Roja, pero ¿de cuál es el tema? ¿De qué trata el libro de Caperucita Roja? Del lobo feroz, de Caperucita, que se la quiere comer. Muy bien. ¿Y qué más? Esos son los personajes, son las personas que son lo que le dan vida a la historia. Pero el tema vendría siendo el hilo que conduce la historia. Entonces, ya analizando la historia, ¿cuál es el asunto básico que trata el texto? ¿Cuál es su núcleo? ¿Cuál es la idea central del texto? Podría ser la desconfianza, podría ser la unión familiar, podría ser la venganza. ¿Qué podría ser ahí? La empatía de la Caperucita Roja, la responsabilidad de ir a visitar a su abuelita. El amor hacia la familia, su abuelita. El amor. Entonces, eso es el tema, el asunto básico que trata la historia a través de los personajes. ¿Ok? Entonces, muchos textos traen por ahí el título, pero normalmente nosotros eso decimos que es el tema. Igual cuando vamos a ver una película que dice, ¿y de qué tema trata? Y empezamos a decir, no, pues que trata de una muchacha que se va a una ciudad y conoce a un muchacho, pero en realidad esa es la manera en que se establece el tema, el asunto básico, quienes le dan vida a la historia. Ya que la reflexionamos en casa y nos damos cuenta qué fue lo que sucedió, pues decimos, no, pues trata sobre el tema del valor de la amistad, del valor del compañerismo, o trata sobre ciertas cosas que no son ni los personajes ni que son el título de la historia, sino que el tema yo lo puedo identificar cuando reflexiono lo que leo, lo que aprendí con lo que me quedé. Puede que todos lean el mismo libro, pero cada quien va a interpretar un tema diferente. ¿De acuerdo a qué? A sus conocimientos, de acuerdo a sus experiencias y a lo que piensa sobre lo que va a venir, a su perspectiva de la vida. Entonces, cada quien puede leer el mismo libro, pero para cada quien va a tratar de un tema diferente porque cada quien es único e irrepetible y lo va a interpretar de manera diferente. En la tesis, dentro de un libro, es lo que el autor propone, es lo que afirma. Por ejemplo, en un libro de texto sobre derecho familiar, ¿cuál vendría siendo la tesis? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos los mexicanos de vivir en familia y cuáles son esos derechos y obligaciones que tenemos como tal? Entonces, la tesis siempre es lo que el autor propone.
¿Y cómo voy a saber que está bien propuesto, que está bien desarrollado? A través de las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis en un texto? Lo que el autor utiliza como subtemas, como ideas que refuerzan la idea central. En un libro podríamos decir que la tesis es el tema central de qué trata y las hipótesis serían los subtemas que lo complementan para que se entienda mejor. En una investigación, la tesis es el tema de la investigación y las hipótesis son los objetivos que se pretenden alcanzar con la investigación. Pero en un libro no. La tesis es lo que propone el autor, lo que quiere demostrar, y las hipótesis son las ideas secundarias que utiliza los subtemas para que se comprenda de manera general un texto. Entonces, si nosotros leemos por ahí un ensayo, vamos a ver que a lo mejor el autor pretende demostrar, no sé, una idea que se me venga a la mente, por ejemplo, que el autor quiera demostrar que la educación en México es un artículo constitucional que no está llevándose a cabo para todas las personas porque hay personas que no tienen derecho a la educación, que viven en lugares muy marginados. ¿Y cuáles serían las hipótesis? Pues serían echar mano de esos lugares donde no llega la educación todavía, de esos lugares donde se les cobra a las personas por recibir la educación, y así es como se podría reafirmar el tema. La tesis sería que no hay educación. ¿Y cómo yo lo podría fundamentar? Con hipótesis, dando pruebas de que no existe la educación en nuestro país de manera gratuita, porque hay en lugares donde todavía no llega, o hay lugares donde sí cobran por recibir la educación. Despuésito de eso viene... Vienen las ambigüedades y los elementos tendenciosos. Las ambigüedades son las palabras que permiten distintas interpretaciones, entre ellas las connotaciones. Algunos elementos tendenciosos son los estereotipos, las sobregeneralizaciones, las presentaciones unilaterales, los sofismas y las falacias. Identificar y distinguir esas formas metarretóricas permite analizar la argumentación del texto, si éste se basa en razonamientos lógicos, sólidos y coherentes, o en ambigüedades y elementos tendenciosos. Es decir, una ambigüedad es cuando el término carece de ideas que lo acompañen para saber en realidad qué es lo que significa. Y hay diferentes maneras de conocer las ambigüedades. Aquí dice, las ambigüedades admiten distintas interpretaciones según la connotación que el autor dé a las palabras. Así los autores intentarán confundir o llegar a falsas conclusiones. Es importante que puedas identificarlas para que mediante las ambigüedades porque mediante las ambigüedades que el autor presenta, la información está de forma tendenciosa. Es decir, mediante esa estructuración del texto en lo que no se sabe qué es. Hay una confusión y no sé si es verde o es rojo. Y aquí vienen ejemplos de ambigüedades, que los primeros de ellos son los estereotipos. Cuando el autor clasifica de manera muy simplificada a algo. Nosotros conocemos los estereotipos que existen en nuestra vida. Los estereotipos son forma de implícita, presentan un prejuicio o un juicio de valor. Si el autor utiliza estereotipos, no es confiable y por lo tanto su argumentación no será sólida ni coherente. Por ejemplo, aquí viene la imagen del mexicano perezoso envuelto en un zarape recargado en un nopal. Ese es un estereotipo que tenemos. Los ingleses son puntuales, los regiomontanos ávaros y los chilangos groseros. Son estereotipos que ya están marcados, juicios que ya están marcados y lo podemos ver en los libros. Entonces, si los vemos en los libros, en los textos que leemos, pues nos vamos a dar cuenta que es un elemento tendencioso y que el autor pues no está dejando clara una idea. Despuésito de ello vienen las sobregeneralizaciones. Las sobregeneralizaciones es cuando se le atribuye una cualidad a un todo. Cuando leemos por ahí es que todos son iguales, es que nunca
se hace esto. Es que ninguno es esto. Eso es sobregeneralizar. Entonces, tenemos que tener cuidado de ello cuando nosotros leemos, porque también eso no habla bien de que sea un texto confiable. Y aquí vienen algunos ejemplos. Los jóvenes son imprudentes. Ahí estamos generalizando a los hombres. A los jóvenes. Los ancianos son sabios. No tenemos una idea clara de si lo son o no lo son. Yo siempre les digo a mis alumnos en clase, siempre decimos, es que todos los hombres son iguales, pero pues no sabemos si todos son iguales. O podemos decir, es que todas las mujeres son muy fieles, pero pues no podemos decirlo a ciencia cierta. Entonces, eso es sobregeneralizar, atribuirle una cualidad a un todo. Por acá vienen otros ejemplos donde dice, todos los productos hechos en México son malos. A lo mejor no todos son tan malos. O, por ejemplo, que dice acá, toda la vida te amaré, jamás dejaré de amarte. Es una sobregeneralización que no sabemos si se pueda cumplir o no. Y por acá viene la falacia. La falacia es una mentira, es un engaño, es una falsedad. Cuando nosotros leemos por ahí datos que son incorrectos, nombres que no son correctos, términos que quizás no están completos y que es un engaño. Muchas veces nosotros nos vamos porque es una fuente confiable y no podemos contrastar, identificar si es verdad o no. Pero cuando nos damos a la tarea de buscar por nuestra cuenta esos datos que leímos, esa información que leímos, a veces nos llevamos esa sorpresa de que es mentira y siempre nos quedamos con la primera información que encontramos. Por acá aparecen los sofismas, que los sofismas es otro estereotipo donde se le atribuye una cualidad a un todo. Aquí viene un ejemplo donde dice, los perros rabiosos andan en la calle. El perro de María anda en la calle, por lo tanto el perro de María es rabioso. No sabemos. Entonces eso también es un estereotipo. No se da una idea clara. Y acá al final viene una pequeña lectura, viene como un pequeño examen y aparece esta pequeña lectura. ¿Alguien que me ayude a leerla, por favor? ¿Y quiere yo o alguien más? ¿Ustedes saben? Yo lo puedo. Ah, ok. ¿Quién guste? ¿Yo? Sí. El olor afrodisíaco natural. Ese es, ¿verdad? Sí, es lectura 17. En la atracción erótica, ¿qué cuenta más? ¿Una bella nariz o una nariz? Una nariz perfecta en su forma no siempre es seductora, mientras que una nariz muy sensible como órgano del olfato puede captar los olores afrodisíacos que emana la pareja. Olores naturales que las personas civilizadas no siempre perciben como agradables y por lo mismo tratan de eliminarlos sistemáticamente recurriendo en exceso a baños, jabones y desodоранtes. Precisamente para corregir tanto la escasa eficiencia olfativa como la tendencia a suprimir los olores afrodisíacos naturales, un laboratorio de California ha fabricado una loción para después de afeitarse que contiene una feromona que suscita en las mujeres una atracción fatal y las conquista. Es una sustancia olorosa emitida por un animal que funciona como mensaje olfativo entre un individuo y otro de la misma especie y determina en quién lo recibe modificaciones fisiológicas y conductuales. Muy bien. Entonces, el título del texto que su compañera acaba de leer se llama El olor afrodisíaco natural. Antes de leer el texto, ¿de qué imaginaban que iban a leer? Afrodisíaco. Pues será que de un olor. De un olor, de alguna fragancia o algo así, ¿verdad? El olor distintivo de la persona. Ajá. Acá al final aparece la fuente de esta información. Esto está tomado del diario El Financiero. Está publicado en México DF el 5 de enero de 1993. Aquí nos dice identifica la fuente. Es una fuente confiable, podríamos decir, porque está en un diario
Y es un periódico conocido. Abajito nos dice, está actualizada, es vigente y por qué. ¿Ustedes creen que esta información, hoy 2019, muchos años después, sea una información actualizada? No. No, no No creo. es una información actualizada. ¿Será confiable esta información? Mm, No, Confiable, pero no actualizada. Es una información confiable porque la respalda un periódico, porque fue publicada, pero pues no está actualizada. La ujú. pregunta 4 dice, reconoce el objetivo del autor. ¿Cuál intención o meta persigue este texto? ¿Cuál será el propósito de este texto? Es informar que hay una loción afrodisíaca y persuadir para, me imagino que informan para vender. Ujú. También podría ser el hecho de que se esté dando el resultado que se obtuvo en un laboratorio de California para informarnos también qué es lo que sucedió en ese laboratorio. ¿Y de qué tema trata entonces? Es el título, pero ¿de qué tema tratará? Fragancias. Sobre fragancias. Muy bien. ¿Qué es lo que nos querrá demostrar el autor con este texto? Que está comprobado científicamente. Ujú. Muy bien. Que hay una sustancia que produce alguna alteración ahí, que se da una conquista. Eso es lo que se pretende con él. Y para llegar a esto, primero nos tuvieron que decir que era una nariz y que era un afrodisíaco natural. Entonces, siempre tenemos que analizar bien el título del texto, quién lo publicó, cuándo lo publicó y cómo es que una pequeña introducción me lleva a una conclusión distinta. Por eso siempre es importante leer de manera completa la introducción y de manera completa la conclusión, porque a veces se compara la información y no tiene nada que ver. Se utilizó la introducción para llegar a la conclusión. Y esto es en sí lo que viene en el capítulo 2 de lectura crítica. De este capítulo 2, ustedes hicieron un mapa conceptual, desde donde inicia la fuente hasta donde termina con los elementos tendenciosos, ¿verdad? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Acabo de enviar ese No, mapa. maestra, ninguna. perdón, yo sí. Dígame. En el mapa tenemos, pues yo puse lo que es el título del libro y el capítulo y ya los temas derivados. ¿Tenemos que poner una breve explicación de lo que es cada uno de ellos o no? Pues un mapa conceptual como tal no los lleva, solamente se ponen los conceptos. ¿Qué podemos utilizar en el mapa conceptual? Podemos utilizar palabras o nexos que me permitan unir los conceptos. Pero si ustedes quisieron hacer el concepto y poner la definición del concepto, está bien, no hay ningún problema. Va a depender de lo que quieran hacer cada quien. Pero un mapa conceptual siempre lleva puros conceptos. Cuando es cuadro sinóptico, entonces sí, se utilizan las llaves, se pone el concepto afuera y dentro de la llave se pone la descripción o el concepto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, entré un poquito tarde, estaba teniendo problemas para entrar. Con lo de la primera actividad, que es el resumen, ¿qué tan largo debe de ser el resumen, perdón? Lo que usted quiera hacer, no importa que sea una hoja, que sean 2 hojas, lo que usted quiera hacer, porque el resumen es de lo que trató todo el libro. Usted va a depender, si el libro se dividía en 5 capítulos, por decirlo así, si hace un párrafo de cada capítulo, o si hace una hoja de cada capítulo, ya va a depender de manera individual qué tanto quieran hacer. No hay un límite. Ok, perfecto. Gracias. Maestra, 2 cuartillas dice en la actividad. 2 maestra, cuartillas. Sí, es No. una página, ¿no? ay, En no. el resumen no. Nosotros, ¿Hasta cuándo tienen para entregarlas? En la del resumen no dice qué tantas. Permítanme. Según yo sí dice 2 cuartillas. Aquí. nos dijeron que 2 cuartillas. Aquí está, mire.
Elegir un libro de acuerdo a la carrera para iniciar un reporte de lectura que consiste en hacer un resumen de lo que leyeron del libro. Solamente dice un resumen, no dice cuánto. Y acá Maestra. abajito, mande. Yo no sé, yo cometí el error de hacer el reporte de lectura del libro de la materia, Sí, está bien, no se preocupe, si usted lo hizo de eso, está bien. pero en otra parte me pide un reporte, no sé si en la unidad 2 del libro de derecho que elegimos. Eso sí, no he leído ese libro para poder hacer el resumen o análisis crítico. Ujú. ¿Hasta cuándo tenemos oportunidad para entregar esto? Esto lo vamos a entregar hasta tienen oportunidad hasta la otra semana todavía. La otra semana, ok. Ujú. Tienen Y de la unidad 1 nada más hice una actividad que es el resumen, porque también lo hice de todo el libro de lectura, y hice el mapa, nada más. La otra parte podría entregársela mañana. Sí, está bien. Sí. Maestra, Jaciel nos comentó que la materia terminaba el 6, o sea, el domingo. Entonces, vamos a tener prórroga, creo, de 2 días, pero si lo entregamos después ya tiene menor calificación, ¿correcto? No, no hay ningún problema por eso. No. 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 Ok, perfecto. Muy Gracias. bien. Ya me perdí. Yo entré el día de hoy, me inscribí hoy y ahorita ya estoy perdida. Estoy en la unidad 1. En lo que yo tengo compartido en la pantalla, en lo que está compartido aquí en la pantalla de unidad 1, les pide que elijan un libro que esté relacionado con la carrera, y de ese libro van a hacer un resumen, ¿ok? De un libro que se relacione con la carrera. Y de lo que yo les mencioné ahorita, del capítulo 2 de lectura crítica, ustedes van a hacer un mapa conceptual. Mande. Yo ya lo hice, o sea, ya nada más me faltaría el reporte del libro que leamos, pues. Uh-huh. Sí. Ok, entonces es eso. Y aparte hay más. Es la dos. Déjenme, me voy para allá. Acá está la otra actividad. Esta actividad es con lo que vamos a iniciar la próxima sesión, que va a ser mañana, donde ya tienen que tener leído el libro. Entonces, mañana yo les voy a preguntar sobre el libro que leyeron, que nos cuenten tantito sobre lo que ustedes leyeron del libro sobre derecho. ¿Ok? Y con eso vamos a iniciar. Y vamos a hacer, es lo que les iba a explicar ahorita. De esto que les expliqué ahorita, del capítulo 2 y de lo que ustedes hicieron como mapa conceptual, van a redactar un análisis crítico del libro que ustedes leyeron. Ya lo leyeron, ya saben de qué trata. Y en ese análisis crítico van a responder estas preguntas. ¿Cuál es la fuente? Voy a poner, el libro lo escribió fulanita persona en el año de 1950 y se llama fulanito de tal. ¿Ok? ¿Es un libro actual o es un libro que pasó hace varias décadas? Ustedes van a poner ahí si está actualizado. Como ya lo leyeron y ya hicieron un resumen, abajito van a poner, de acuerdo a lo leído, yo considero que el propósito y el objetivo del autor de este libro es informarme, es instruirme, es persuadirme, y van a poner ahí por qué. ¿De acuerdo? Sí. Y despuesito de eso vamos a poner, la información que leí está presentada en hechos porque es información que se puede verificar. La información está presentada en inferencias porque se da información a través de los hechos, o son solamente opiniones del autor, donde él expresa lo que él piensa respecto al tema. Ustedes van a poner ahí cómo está presentada la información, de acuerdo a lo que ya leyeron y a lo que es cada uno de estos. Si está basada en hechos, es información real, es información confiable. Si es una inferencia, es una idea que parte del hecho, o si es una opinión, y en lo que ustedes leyeron en el libro, solamente se expresa lo que el autor piensa del tema. Después de eso, van a poner ustedes qué tono utiliza. Si es un tono neutro, si es un tono sarcástico, si es un tono alegre, si es un tono altanero, de acuerdo a lo que leyeron. Y abajito ¿qué lenguaje utiliza el autor?
si es un lenguaje objetivo, si es un lenguaje subjetivo, si es un lenguaje connotativo. Y después de eso, ¿cuál es la tesis o hipótesis que propone el autor? Es decir, ¿qué es lo que pretende demostrarme con el libro el autor? ¿Qué es lo que quiere que aprenda? El autor quiere que aprenda sobre la historia del derecho en México. El autor quiere que conozca cuáles son las áreas del derecho en México, por decirlo así. ¿Qué es lo que pretende demostrarme, informarme el autor? Y abajito le van a poner, considero que es coherente la información, que está redactada de manera entendible, que los argumentos que él utiliza son sólidos, porque me muestra datos relevantes, me muestra citas textuales, investigaciones. Y despuésito de eso vamos a poner qué fue con lo que yo me quedo. Después de leerlo, considero que mi opinión sobre el tema se modificó, no se modificó, o después de leerlo, aprendí esto, no lo aprendí, comprendí, me hizo analizar. ¿Qué fue con lo que tú te quedas al final de leerlo? Y aquí viene, ya dice, elabora un resumen de 2 cuartillas del texto que elegiste para analizar. ¿Ese sería otro resumen? No, esto es lo que les iba a decir, no lo he quitado. Esto lo voy a editar ahorita y lo voy a eliminar de aquí. ¿Ok? Porque entonces, ¿sí serían 2 cuartillas o como sea? No, lo voy a eliminar esto de aquí y ustedes van a redactar esto que les expliqué en un archivo de Word. Sí, abajo viene la poner, explicación. Título centrado en negritas, tema, letra Times New Roman número 12, interlineado doble, que el texto esté alineado a la izquierda y en cada inicio de párrafo 5 espacios. Aquí abajito dice mínimo 2 cuartillas, ¿ok? Las 2 cuartillas que ustedes van a hacer va a ser de su análisis crítico, ¿ok? No va a ser resumen, por eso lo voy a borrar de aquí, ¿de acuerdo? Ahorita lo voy a editar y lo voy a eliminar este número 9. Ustedes van a hacer entonces 2 cuartillas del análisis. Es diferente el análisis crítico que el resumen, entonces. Sí, porque en análisis crítico yo voy ya a responder estas preguntas que están aquí, de la 1 a la 8, de acuerdo a lo que leí. Ok, entonces el análisis crítico en teoría es de contestar las 8 preguntas. Ajá. Pero, ¿así van preguntas o vamos a redactar? Van a redactar, es contestar las preguntas. No es cuestionario, entonces. Es contestar las preguntas en redacción. En redacción, ajá. Ok. Sí. Ustedes saben si empiezan primero con la 8, si luego se van a la 4, después a la 3, eso va a depender del estilo que tenga cada quien para redactar. Solamente que tienen que tener estas 8 ideas redactadas, ¿ok? Sí. Yo voy a... Maestra. Mande. Yo ya había subido esa actividad y había puesto el resumen ahí. No hay problema, ¿verdad? No, no hay problema. Ya cuando yo revise me voy a dar cuenta. Ah, ok, perfecto. Yo el mapa contextual, no subí el resumen porque lo subí en esa actividad. ¿Así lo dejo, pues? Así déjalo, sí está bien. Ah, ok, perfecto. Profe, ¿también vamos a hacer el análisis crítico o solo vamos a contestar las respuestas, las preguntas? Estas preguntas son del análisis crítico, es lo mismo. Ah, ok. Para crear el análisis crítico yo tengo que responder estas preguntitas. Ok, con el resumen que yo ya elaboré de la primera, de ahí contesto las preguntas. Las preguntas, así es. Ok. El libro es cualquiera, no hay ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna indicación, la única indicación es de que se relacione con su carrera de derecho. Sí, pero así como, ay, no, se me fue la palabra, así como que, ay. Sugerencias. Ustedes lo van a buscar. Nosotros lo tenemos que buscar. Ok. Todo, maestra, todo es con nuestras propias palabras, con lo que entendimos del libro. Sí, todo es con sus propias palabras, así es. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No.
Bien. El día de mañana también los voy a estar mirando para explicarles los siguientes 2 capítulos, que es el vocabulario y que es que también es lectura de comprensión. Nos vamos a ir acá. Eso sería para la unidad 2, ¿correcto? Ajá, eso es aquí en la unidad 2, ¿ok? Y Perfecto. aquí están las 2 actividades. Esas actividades mañana se las voy a decir para que no se hagan bolas con lo que ya vimos ahorita. Entonces, estas 2 actividades mañana las vamos a ver. Si alguien ya se adelantó y tiene dudas de esta, pues pueden preguntar y aprovechar ahorita. Pero Sí. si no, no hay ninguna duda. Los No hay ningún tecnicismos son con definición, maestra. Sí. Sí. Definición. ¿Y los sinónimos de dónde los vamos a sacar? De los mismos tecnicismos. Ujú. ¿Sí? No, vamos a investigar solamente qué son. ¿Qué son los sinónimos? En términos generales, ¿no? En términos generales. Ajá. ¿Qué Ah, son? bien. Sí. Ya no Y aquí dice elegir un libro de interés personal, identificar los enunciados de apoyo y los puntos principales. En esta actividad es un libro que ustedes tengan, no le hace que no sea de derecho, un libro que tengan de su niño de la escuela, un libro que tengan por ahí. ¿Ok? Y ahí van a identificar los enunciados de apoyo. Los enunciados de apoyo son complementos, ejemplos que sirven a la idea principal para que se entienda mejor. Entonces ustedes van a identificar por ahí, dentro de la clasificación que viene en el libro, si el libro que ustedes eligieron tiene enunciados de apoyo. Tiene que ser otro libro, no el mismo. Ajá, otro. Ujú. De ¿Esto interés para personal. cómo es? Esto es para la siguiente semana, ¿verdad? Para la siguiente semana. ¿Para qué día? Sería para el viernes de la otra semana. ¿no? Para el viernes de la otra semana. Ah, ok, perfecto. Entonces, mañana la videoconferencia nos explica bien lo de la unidad 2 Ujú. para que ya nos quede claro y así poder entregar el viernes. Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, no sé si está Jaciel, pero entonces la otra materia de igual forma va a iniciar el lunes o va a iniciar hasta el próximo lunes. Que si la otra materia va a iniciar el lunes. El lunes se abre en plataforma y la videoconferencia es el martes, pero ellos pueden entrar trabajo el viernes. El lunes van a abrir, se abre la plataforma, la materia en plataforma. El martes tienen videoconferencia de la otra materia y van a tener hasta el viernes para entregar los trabajos de la nueva materia. Pero los míos, los míos, sí, los míos van a tener tiempo de entrega hasta el próximo viernes, que es el viernes 11, ¿ok? Ok, entonces vamos a tener prórroga con usted hasta el 11, pero aunque ya iniciemos la otra materia. Aunque hayan Ok. iniciado la otra materia. Perfecto. Nuestra videoconferencia va a ser el próximo, este viernes que viene mañana a las 8:40. A las 8:40. Muy bien. Ok, muy bien. Gracias. Bien, entonces, si no hay dudas. ¿No hay dudas? No, todo está bien Parece claro. que no. No, Bueno, entonces todo está bien. yo voy a editar ahorita la página para eliminar el número 9 que aparece en la actividad B de la unidad 1 para que no se confundan y ya mañana les explico los 2 capítulos que nos quedarían del libro y cuáles van a ser las actividades. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues, muchas Bien, gracias. maestra, gracias. Gracias, Bueno, gracias, maestra. Buenas noches. Descansen. Noches, chicos. Gracias, buenas noches. Bye. Buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches.